Tenemos contacto en este momento con el abogado José Refugio Rodríguez. Él es uno de los abogados del equipo que tiene Joaquín El Chapo Guzmán obviamente, para su defensa. Abogado, buenas noches. Buenas noches, señor Cárdenas, a sus órdenes. Agradezco mucho que nos permita esta comunicación, aunque haya sido un poco a destiempo. Habíamos programado nuestra cita, nosotros somos muy formales. Desgraciadamente tenía un compromiso adquirido con anterioridad. Sí, estaba usted en Milenio dando una entrevista también, sí, lo vimos. No se preocupe, pero ya estamos al aire, que eso finalmente es lo importante. Nomás le encargo que cuando tengamos citas las cumplamos, ¿no? Le vuelvo a decir que la persona que me hizo la cita hasta el momento sabía que tenía este compromiso. Bueno, pues está bien. Abogado, ¿cómo entender esta especie de campaña que está haciendo ver al Chapo Guzmán, su cliente, como una víctima y no como el delincuente más peligroso? Bueno, por algo muy simple. Todas las personas estamos dotados de dignidad humana. Esto quiere decir que debemos ser tratados como seres humanos, no como objetos. Una persona privada de su libertad goza de derechos humanos, no se le anulan. Se le limita su libertad. Pero además la ONU ha establecido principios mínimos de los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Joaquín Guzmán no se encuentra compurgando una pena. Joaquín Guzmán enfrenta procesos penales y 2 procedimientos de extradición y goza del principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato. Pero ¿estará usted de acuerdo, abogado? ¿Estará usted de acuerdo que el Chapo Guzmán ya se fugó 2 veces de penales de alta seguridad? No es cualquier interno, no es cualquier reo. Además, la leyenda habla del narcotraficante más peligroso y más buscado en su momento del mundo. No quiero decir que sea más o menos humano, pero vamos, es un señalado mundialmente como peligroso. No me diga que no tiene que ajustarse todo esto a los protocolos. Ayer decía el responsable de las prisiones que a él se le aplica el protocolo de alta peligrosidad de cualquier otro reo, que no se le tiene un trato de venganza o que no se están recargando contra él porque se fugó y se burló del gobierno. ¿A quién creerle, abogado? ¿A usted o al gobierno? Ustedes le pueden creer al gobierno, pero el tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Nosotros estamos trabajando para recabar pruebas y para desenmascarar la posición del gobierno. El gobierno está mintiendo. Además, debo decirle una cuestión. Ellos se amparan en el último párrafo del artículo 18 constitucional que establece una serie limitante de los derechos humanos. Pero en base a ellos idearon un protocolo para el tratamiento de personas que dicen de alta peligrosidad. Sí. Perdón. Solo que este protocolo limita derechos Oiga, pero humanos. abogado, ¿el Chapo no es de alta peligrosidad? Sí, pero déjeme decirle, usted lo puede considerar alta peligrosidad, pero es un ser humano al que no se le pueden restringir sus derechos. Un ser humano altamente peligroso, abogado. Usted lo califica como altamente peligroso. O sea, él se burló del gobierno, se burló del Estado mexicano, se fugó de una prisión, claro que sí. No una, 2 veces. Sí. Solamente que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los derechos humanos solamente se pueden limitar mediante leyes. Y aquí se le están limitando sus derechos humanos mediante un protocolo. Y esto es inconvencional. Yo no hice el derecho. ¿Cree usted que el gobierno de México se está vengando del Chapo, está extralimitando sus funciones protocolarias y se está burlando con sevicia del Chapo? El gobierno mexicano, al menos las autoridades penitenciarias, están actuando dolosamente y mediante la aplicación de un protocolo, argumentando la aplicación de un protocolo, los tiene sometidos en constante tormento que ha afectado su salud. ¿Cuál es el tormento al que sujetan al Chapo Guzmán de manera alevosa las autoridades mexicanas? No dejarlo dormir. Despertarlo cada 4 horas. Pero antes de esas 4 horas, él no alcanza a dormir. Mire, ya pedimos nosotros un estudio médico y un estudio psicológico, sí, bajo el protocolo de Estambul, y en donde van a aparecer muchas cosas. Pero además... ¿qué va a aparecer, abogado? ¿Qué va a aparecer en ese protocolo, cuando se aplique el protocolo de Estambul?
ahí va a aparecer que él es víctima de tormentos. Y el tormento es algo prohibido. Los tratos crueles e inhumanos son prohibidos por el artículo 22 constitucional. No le están permitiendo ni siquiera salir al patio a tomar algo de sol, dice No usted. tiene, desde el 8 de enero no toma el sol. No ha visto el sol desde el 8 de enero. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Lo están atendiendo? Le aplican medicamentos tres veces al día. Hace un momento Guerrero negó que sean 3 veces al día, pero Joaquín no miente. Joaquín el día de ayer me dijo mi esposa que me estoy victimizando, me dicen que estoy mintiendo. ¿Por qué las autoridades penitenciarias no exhiben los videos si me están grabando las 24 horas del día? Yo le voy a agregar, ellos tienen bitácoras donde queda registrado todo lo que hace Joaquín Guzmán, lo que hacen las gentes que lo cuidan. ¿Por qué no exhiben las bitácoras? ¿Por qué no exhiben los videos? Joaquín Guzmán, con todos los atributos que usted le dice, sigue siendo un ser humano que no puede ser discriminado bajo el argumento de que es un gran criminal. A través suyo, abogado, el Chapo Guzmán exige al gobierno exhibir los videos de su reclusión desde el 8 de enero en el penal del Altiplano. Lo estamos manejando en los procedimientos jurisdiccionales para lograr que se le garanticen y se le respeten los derechos a Joaquín Guzmán, derechos que se encuentran plasmados en la Constitución y en convenciones internacionales. Abogado, ¿qué dice la CNDH? ¿Por qué si hay todo este atropello, ustedes no han recurrido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? O mejor dicho, la pregunta es de otro modo, ¿por qué no ha intervenido ante las quejas que usted hace públicas, no solamente en este medio? ¿Por qué no ha intervenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿También está coludida con el gobierno? No, si usted investiga, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está interviniendo y está investigando. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un estudio médico de las condiciones de salud en que se encuentra Joaquín Guzmán. Lo que pasa que está actuando en la investigación. Ella no puede resolver ni por lo que dice la quejosa, ni por lo que dice el gobierno. Está haciendo su investigación, tan ha intervenido que gracias a ella se ha logrado aminorar el estado de incomunicación, porque gracias a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se logró que la señora M pasara el sábado. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy se autorizó la visita de familiar para Joaquín Guzmán. ¿Cómo se explica a usted que una persona que tiene 10 procesos en contra, que tiene 2 procedimientos de extradición, se le limite su derecho de defensa, permitiéndole el acceso solamente de su defensor una vez por semana durante 30 minutos? Abogado, cuando el mismo 18 constitucional establece claramente que no se le puede limitar, que la entrevista debe ser de privado, y siempre están 3 personas ahí escuchando lo que hablamos, escuchando nuestra estrategia de defensa para después usarse en contra. Licenciado Rodríguez, no me diga que el Chapo prefiere ser extraditado a una cárcel en Estados Unidos. Joaquín Guzmán no está pidiendo ser extraditado y renunciando a su derecho de defensa. Joaquín Guzmán, ante la situación apremiante en que se encuentra, ante su desesperación, ante sentir que su vida se le está yendo, hasta sentir que el Estado mexicano lo está privando de la vida poco a poco, es lo que me pidió, que buscáramos la forma de llegar a un convenio con el gobierno americano, como muchos más lo han hecho, y que si llegamos a un convenio satisfactorio para él, nos vamos, pero paralelamente voy a seguir peleando, y así me lo autorizó, porque simplemente me autorizó la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado mexicano no me garantiza la protección de la vida de Joaquín Guzmán. ¿No será, abogado, exactamente lo contrario, que el Chapo Guzmán está amenazando al gobierno con irse a Estados Unidos porque estando allá en una cárcel de alta seguridad no podría estar peor que en México? Y segundo, porque al ser interrogado podría soltar mucha información que al gobierno mexicano no le conviene. ¿No será que esto es una presión de su cliente para el gobierno mexicano? Eso lo especulan ustedes, pero yo que tengo el contacto con él, yo que lo he visto a él, yo que tuve la oportunidad de tratarlo antes de la fuga, y veo el ser humano, en qué está convertido, cómo lo han ido aniquilando, veo su estado de salud, su rostro demacrado, veo todo lo que está sufriendo y lo encuentro en esas condiciones donde él únicamente suplica, ya no pide que lo dejen dormir. Ustedes desde afuera en los medios le pueden creer al gobierno, pero yo le estoy relatando lo que yo percibo, lo que yo veo,
y yo no estoy mintiendo como no está mintiendo Joaquín, y mediante pruebas voy a demostrar mi postura. Abogado, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada para comentar directamente con usted la versión de Joaquín Guzmán Loera respecto al infierno que está sufriendo, padeciendo en una prisión. Mucha gente dirá, y me disculpa, abogado, pero dirá, bien merecido se lo tiene. Y respeto las opiniones, pero las personas privadas de su libertad, le digo, gozan del principio de presunción de inocencia. Él no está condenado por ningún delito. Gracias, abogado. Gracias a usted por atenderme. Gracias, buenas noches. José Refugio Rodríguez, abogado del Chapo Guzmán. Es un ser humano al que no se le pueden restringir sus derechos. Un ser humano altamente peligroso, abogado. Usted lo califica como altamente peligroso. O sea, él se burló del gobierno, se burló del Estado mexicano, se fugó de una prisión, claro, no una, 2 veces. Sí. Solamente que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los derechos humanos solamente se pueden limitar mediante leyes. Y aquí se le están limitando sus derechos humanos mediante un protocolo. Y esto es inconvencional. Yo no hice el derecho. ¿Cree usted que el gobierno de México se está vengando del Chapo, está extralimitando sus funciones protocolarias y se está burlando con sevicia del Chapo? El gobierno mexicano, al menos las autoridades penitenciarias, están actuando dolosamente y mediante la aplicación de un protocolo, argumentando la aplicación de un protocolo, los tiene sometidos en constante tormento que ha afectado su salud. ¿Cuál es el tormento al que sujetan al Chapo Guzmán de manera alevosa las autoridades mexicanas? No dejarlo dormir. Despertarlo cada 4 horas. Pero antes de esas 4 horas él no alcanza a dormir. Mire, ya pedimos nosotros un estudio médico y un estudio psicológico, sí, bajo el protocolo de Estambul, y en donde van a aparecer muchas cosas. Pero además, ¿qué va a aparecer, abogado? ¿Qué va a aparecer en ese protocolo, cuando se aplique el protocolo de Estambul? Ahí va a aparecer que él es víctima de tormentos. Y el tormento es algo prohibido. Los tratos crueles e inhumanos son prohibidos por el artículo 22 constitucional. No le están permitiendo ni siquiera salir al patio a tomar algo de sol, dice no, usted. Tiene, desde el 8 de enero, médico, de las condiciones de salud en que se encuentra Joaquín Guzmán. Lo que pasa que está actuando en la investigación. Ella no puede resolver ni por lo que dice la quejosa, ni por lo que dice el gobierno. Está haciendo su investigación, tan ha intervenido que gracias a ella se ha logrado aminorar el estado de incomunicación, porque gracias a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se logró que la señora M pasara el sábado. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día de hoy se autorizó la visita de familiar para Joaquín Guzmán. ¿Cómo se explica a usted que una persona que tiene 10 procesos en contra, que tiene 2 procedimientos de extradición, se le limite su derecho de defensa, permitiéndole el acceso solamente de su defensor una vez por semana durante 30 minutos? Abogado, cuando el mismo 18 constitucional establece claramente que no se le puede limitar, que la entrevista debe ser en privado, y siempre están 3 personas ahí escuchando lo que hablamos, escuchando nuestra estrategia de defensa para después usarse en contra. Licenciado Rodríguez, no me diga que el Chapo prefiere ser extraditado a una cárcel en Estados Unidos. Joaquín Guzmán no está pidiendo ser extraditado y renunciando a su derecho de defensa. Joaquín Guzmán, ante la situación apremiante en que se encuentra, ante su desesperación, ante sentir que su vida se le está yendo, ante sentir que el Estado mexicano lo está privando de la vida poco a poco, es lo que me pidió, que buscáramos la forma de llegar a un convenio con el gobierno americano, como muchos más lo han hecho, y que si llegamos a un convenio satisfactorio para él, nos vamos. Pero paralelamente voy a seguir peleando, y así me lo autorizó, porque simplemente me autorizó, no toma el sol. No he visto el sol desde el 8 de enero. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Lo están atendiendo? Le aplican medicamentos tres veces al día. Hace un momento Guerrero negó que sean 3 veces al día, pero Joaquín no miente. Joaquín el día de ayer me dijo mi esposa que me estoy victimizando, me dicen que estoy mintiendo. ¿Por qué las autoridades penitenciarias no exhiben los videos si me están grabando las 24 horas del día? Yo le voy a agregar, ellos tienen bitácoras
donde queda registrado todo lo que hace Joaquín Guzmán, lo que hacen las gentes que lo cuidan. ¿Por qué no exhiben las bitácoras? ¿Por qué no exhiben los videos? Joaquín Guzmán, con todos los atributos que usted le dice, sigue siendo un ser humano que no puede ser discriminado bajo el argumento de que es un gran criminal. A través suyo, abogado, el Chapo Guzmán exige al gobierno exhibir los videos de su reclusión desde el 8 de enero en el penal del Altiplano. Lo estamos manejando en los procedimientos jurisdiccionales para lograr que se le garanticen y se le respeten los derechos a Joaquín Guzmán, derechos que se encuentran plasmados en la Constitución y en convenciones internacionales. Abogado, ¿qué dice la CNDH? ¿Por qué si hay todo este atropello, ustedes no han recurrido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? O mejor dicho, la pregunta es de otro modo, ¿por qué no ha intervenido ante las quejas que usted hace públicas, no solamente en este medio? ¿Por qué no ha intervenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿También está coludida con el gobierno? No, si usted investiga, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está interviniendo y está investigando. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un estudio. Tenemos contacto en este momento con el abogado José Refugio Rodríguez. Él es uno de los abogados del equipo que tiene Joaquín El Chapo Guzmán obviamente para su defensa. Abogado, buenas noches. Buenas noches, señor Cárdenas. Agradezco mucho que nos permita esta comunicación, aunque haya sido un poco a destiempo. Habíamos programado nuestra cita. Nosotros somos muy formales. Desgraciadamente tenía un compromiso adquirido con anterioridad. Sí, estaba usted en Milenio dando una entrevista también, sí, lo vimos. No se preocupe, pero ya estamos al aire, que eso finalmente es lo importante. Nomás le encargo que cuando tengamos citas las cumplamos, ¿no? Le vuelvo a decir que la persona que me hizo la cita hasta el momento sabía que tenía este compromiso. Bueno, pues está bien. Abogado, ¿cómo entender esta especie de campaña que está haciendo ver al Chapo Guzmán, su cliente, como una víctima y no como el delincuente más peligroso? Bueno, por algo muy simple. Todas las personas estamos dotados de dignidad humana. Esto quiere decir que debemos ser tratados como seres humanos, no como objetos. Una persona privada de su libertad goza de derechos humanos, no se le anulan. Se le limita su libertad. Pero además la ONU ha establecido principios mínimos de los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Joaquín Guzmán no se encuentra compurgando una pena. Joaquín Guzmán enfrenta procesos penales y 2 procedimientos de extradición y goza del principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato. Pero ¿estará usted de acuerdo, abogado? ¿Estará usted de acuerdo que el Chapo Guzmán ya se fugó 2 veces de penales de alta seguridad? No es cualquier interno, no es cualquier reo. Además, la leyenda habla del narcotraficante más peligroso y más buscado en su momento del mundo. No quiero decir que sea más o menos humano, pero vamos, es un señalado mundialmente como peligroso. No me diga que no tiene que ajustarse todo esto a los protocolos. Ayer decía el responsable de las prisiones que a él se le aplica el protocolo de alta peligrosidad de cualquier otro reo, que no se le tiene un trato de venganza o que no se están recargando contra él porque se fugó y se burló del gobierno. ¿A quién creerle, abogado? ¿A usted o al gobierno? Ustedes le pueden creer al gobierno, pero el tiempo va a poner a cada quien en su lugar. Nosotros estamos trabajando para recabar pruebas y para desenmascarar la posición del gobierno. El gobierno está mintiendo. Además, debo decirle una cuestión. Ellos se amparan en el último párrafo del artículo 18 constitucional que establece una serie limitantes de los derechos humanos. Pero en base a ellos idearon un protocolo para el tratamiento de personas que dicen de alta peligrosidad. Sí. Perdón. Solo que este protocolo limita derechos Oiga, pero humanos. abogado, ¿el Chapo no es de alta peligrosidad? Sí, pero déjeme decirle, usted lo puede considerar alta peligrosidad, pero